correo, se me olvida. Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión. Y quiero decirles también que hoy me encuentro con el pastor Petko. Bienvenido. Gracias, Dios le bendiga. Gracias. Hacía tiempo que no nos acompañaba aquí al programa directamente. Entonces es un gusto que esté con nosotros, poder participar en el programa de hoy. Y hoy tenemos un programa muy especial y que seguramente muchas personas han estado preguntándose acerca de la Agenda 2030. Pero vamos a pedir la bendición de Dios primeramente para que podamos también llegar a las personas con esta presentación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Te rogamos también la bendición por las personas que se conectan, las personas que están viendo el programa, tú puedas bendecirles, tú puedas también darnos tu Santo Espíritu. Bendice al pastor Petko, quien va a contestar a las preguntas que tenemos para el día de hoy, también para la presentación. Y te pedimos que tú puedas dirigirnos para que estos temas que son tan importantes conocerlo, que tiene que ver también con la profecía de este último tiempo, tú puedas bendecir también nuestras vidas y que podamos estar preparados para los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Bendice tu iglesia a nivel mundial, bendice también los preparativos para la asamblea allí en Perú, que pronto se realizará. Tú puedas bendecir también a los delegados, también al pueblo en general que ha de participar también en el Congreso. Concédanos tu gracia y tu bendición en todo. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente damos una bienvenida a cada una de las personas que se han conectado en el día de hoy. También esperamos que ustedes sean bendecidos con el tema que tenemos para hoy. Pero no olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes que tienen, ya sea del tema que vamos a analizar hoy, como también de otros temas, o si ustedes quieren sugerir algún tema en especial, si tienen preguntas sobre algún asunto específicamente, pueden enviarnos a ese correo. Pero también pueden dejar allí en el chat de Zoom, pueden dejar también sus inquietudes, sus preguntas en el día de hoy. Qué bueno, Pastor Petko, que esté hoy con nosotros nuevamente, pueda participar en el programa de preguntas y respuestas. Gracias por la invitación. Ok, muy bien, hoy tenemos una temática muy especial y es la Agenda 2030. Es el reto de los objetivos del desarrollo sostenible también. Y el propósito o el lema que yo he visto de esta Agenda 2030 es la transformación del mundo. Ese es el propósito de esa Agenda 2030. Cuando hablamos de agenda, tiene que ver también con objetivos, con metas, con un plan prácticamente trazado que ya vamos a ver cuándo comenzó y hasta dónde va a llegar esa Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 gira alrededor de 5 ejes principales, que podemos decir así, ¿no? Que es el planeta, las personas, la prosperidad, paz y alianzas. Ese es como el eje principal que podemos decir acerca de lo que es la Agenda 2030. En inglés lo mencionan como las 5P,
¿sí? 5P, aunque en español solamente hay 4P y la última alianzas, ya no comienza con la P, pero en inglés sí, porque tiene que ver con planet, people, prosperity, peace y partnership. O sea, todas las tres tienen que ver con la P, ¿no? Así de que vamos a mirar en esta ocasión acerca de lo que es esa Agenda 2030, que seguramente ustedes han escuchado en internet, han visto algún video acerca de esto o se ha comentado acerca de esta Agenda 2030. Yo tengo aquí algunas preguntas para el día de hoy, Pastor Petko, y es la siguiente. La primera pregunta es, ¿qué es la Agenda 2030? Esa es la primera pregunta. Sí, vamos a ver en el PowerPoint un poco más y vamos a ir punto por punto los 17 puntos de la agenda para tener una idea más detallada de qué es que se decidió. Pero un poco el fondo histórico es que en 2015 el papado Francis llegó en Estados Unidos, visitó el Parlamento, habló delante del Parlamento. Entonces muchos adventistas se escandalizaron por la presencia del papado y pensaban que él va a introducir la ley dominical. Así es. Y me recuerdo que algunos hasta estaban en la calle ya listos para protestar y todo eso. Y la sorpresa fue que el papado no dijo ni una palabra de la ley dominical y se dieron avergonzados todos esos adventistas. Hasta en una página web adventista decían, hay que disculparse ahora el papado porque han publicado tanta cosa contra él. La realidad es que él propuso esa agenda adelante de las Naciones Unidas y también habló de esto adelante del Parlamento. Así que eso fue su colaboración, su meta, su plan por venir en Estados Unidos. Y ese es una agenda, como usted ya mencionó, de desarrollo, y ahí entra educación, finanzas, hambre, todo eso. Vamos a verlo punto por punto. Pero lo interesante es que esa agenda cuadra mucho con las profecías y habla de una centralización, una organización mundial centralizada, y eso es muy importante porque solo de esa manera se puede llegar hasta el próximo punto donde está ya el asunto de la libertad religiosa, limitar la libertad religiosa, y ahí es donde se introduce la ley dominical y todo lo demás. O sea, es interesante, tiene que ver con la parte profética, en otras palabras, ya lo vamos a ver. Si no lo alcanzamos a ver en este programa, están invitados para el próximo programa, porque va a estar bastante interesante la parte final acerca si eso afecta a la iglesia y en qué forma puede afectarnos también, ¿no? Creo que usted ha mencionado algo acerca de la siguiente pregunta, y es ¿quién presentó esa Agenda 2030? Sí, cuando lo busquemos en internet no se menciona la autoría que proviene del papado y de Vaticano. Que yo entiendo es que él hizo una propuesta y esa propuesta fue modificada. Algunas cosas ellos lo modificaron, pero en general casi todo es así como lo propuso el papado. En la página de Vaticano eso ya está bien definido, que el Papa Francisco propuso eso en las Naciones Unidas, y ellos lo toman como una señal que el papado es el líder mundial, porque se le aceptó la agenda de todos los países miembros de las Naciones Unidas, y dicen que todos se levantaron después que él propuso eso y como media hora aplaudiendo la propuesta de esa agenda. Y después todos firmaron obligándose de seguir
Esa agenda es por 15 años, hay que trabajar 15 años a alcanzar las metas y entonces en 2030 ya lo van va a ser bueno, van a pedir cuentas. Ya Si es como los el países, final, la conclusión, ¿no? la conclusión. Además, en 2025 será una revisión a ver hasta qué punto han llegado. alcanzado. Sí. Y se esperan muchos cambios, esos 2 años se esperan muchos cambios. El próximo 24 y 25, cosas de las finanzas, el asunto del dólar, si el dólar sigue siendo la moneda internacional o no. Entonces hay muchísimos cambios que se espera y todo está dirigido a la agenda 2030. Es interesante, muchas gracias por la aclaración. Es interesante cómo se ha dado, ¿no? Usted habla del 2015, que se dio inicio en la visita también del Papa Francisco aquí a Estados Unidos en septiembre de 2015. Y de allí se ha comenzado, estamos ya prácticamente 8 años de trabajo sobre la agenda del 2030. Pero como usted ha mencionado, los siguientes años se van a hacer los cambios más acelerados y se va a concluir y se va quizás a añadir algunos aspectos que tienen que ver con la parte de la profecía también, que es lo que vamos a mirar. El contenido de esta agenda creo que lo vamos a mirar ahora ya propiamente en la presentación. Yo quiero que usted pueda hacer entonces la presentación y si ustedes tienen preguntas, por favor, no olviden hacerlas. Si no las podemos contestar en el programa de hoy, las estaremos contestando en el próximo programa. Esa es la idea, así de que ustedes puedan dejar todas sus preguntas por favor en el chat o escribirlas al correo de info@sda1844.org. Es su tiempo, ahora sí, podemos mirar la presentación. Gracias. Bueno, contestando las preguntas, prácticamente hicimos la introducción del tema. La Agenda 2030 y qué significa eso. Aquí tenemos una presentación gráfica de los objetivos. Aquí podemos ver que el número de los objetivos son 17 y cada uno tiene su logo y su color y todo eso, y también se puede encontrar en forma redonda estos mismos 17 puntos, así que cuando ven este logo deben saber que se trata de la Agenda 2030, y ahí está también el logo de las Naciones Unidas y el desarrollo sostenible. Vamos a ver qué objetivos hay. Ahí está objetivo por objetivo, y yo esos objetivos lo tengo tomado de la página web de las Naciones Unidas, así que no es una perefración o manipulación, es exactamente como está en la agenda. Así que el objetivo número 1 es poner fin en la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Y eso es excelente como tal, la idea de terminar con la pobreza. El problema es que tenemos países pobres y tenemos países ricos. Para tener terminado la pobreza, significa que del dinero de los ricos se debe quitar para darse a los pobres, y del dinero de los países ricos pues se debe dar a los países pobres, porque no hay otra manera. O se debe hacer posible que los países pobres producen su forma de comida, de alimento, de tecnologías para poder nivelarse la pobreza con la riqueza. El problema en esa decisión es que la naturaleza humana es egoísta y nadie quiere dejar de su riqueza para los pobres. Hasta es un asunto de los impuestos. Las personas más adineradas hacen todo posible para no pagar impuestos.
por la misma razón, porque no quieren dar dinero a los pobres. También hay una injusticia porque en los países ricos ellos tienen dinero no porque ellos son flojos, es porque ellos trabajan, porque ellos producen. Y los países pobres son pobres porque no producen, no tienen tecnologías, no tienen fábricas, no tienen desarrollado la economía. Entonces surge el punto de la injusticia, que cómo es así que los países ricos van a trabajar y van a dar a los países pobres que no trabajan, que no tienen. Entonces ahí está el asunto de cómo se alcanza el objetivo. Entonces se llega de una conclusión que para que ese objetivo sea posible, debe ser un poder internacional que obliga a los países adinerados para que ellos ponen su dinero o prestan su dinero a los pobres. Eso sucedió, por ejemplo, ahora con la guerra en Ucrania. Estados Unidos, con su influencia y poder, entonces inspiró y obligó, en algunos lugares literalmente obligando a los países que ellos dan armas a Ucrania, que ellos no compran producción de Rusia porque ellos lo han decidido. Entonces hay un poder internacional que impone a los países de quién vas a comprar y de quién no vas a comprar. Así que eso es la idea. Para que eso se hace viable o posible, entonces debe ser un poder que castiga a los países que no dan de su dinero a los pobres, pues serán sujetos de sanciones internacionales o también militarmente amenazas de cambiarle el gobierno. Entonces es la única forma en que los países pobres pueden recibir de la riqueza de los ricos. Y eso es donde muchas personas están prácticamente asustados por esta agenda, porque esta agenda no es posible ser viable o ser real si no hay un orden mundial bien fuerte, un liderazgo fuerte que prácticamente obliga a los países que corren de acuerdo del plan internacional que hay. Objetivo 2 dice poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y proveer la agricultura sostenible. Cuando uno lo lee, pues dice, pues qué bueno, claro, pues hay que terminar la hambruna y todo eso, la pobreza, que todo me parece muy bien. Excelente. El problema es que cuando llegamos a la práctica, para que eso es sostenible, entonces entramos otra vez en un asunto de los negocios, porque en este momento todos esos países que producen, como es Ucrania, Rusia, ellos producen trigo, entonces ellos venden a todos otros países. Ahora, si se hace eso, que los países pobres empiezan a producir su propia comida, su propio alimento, entonces ellos no serán más interesados de comprar a los otros países. Entonces los países que ahora producen y una cantidad enorme, ¿dónde van a ellos a vender su producción? Pues no va. Sería una otra injusticia, porque ya es un orden, se ha establecido un orden de negocio, pero si eso sucede así como dice aquí, otra vez se indica que debe ser una nueva distribución de producción y un gobierno internacional debe decir, mira, tú produces tanto, que tú produces van en tal país, y ya está.
Entonces, ¿por qué no necesitamos más? Y que si produces más, pues nadie te lo va a comprar. Entonces, otra vez llegamos a una amenaza directa de un gobierno dictatorial que dicta a los países qué es que pueden producir, quién lo va a comprar, quién lo va a vender, y para que los países pobres también puedan tener su espacio de producir su alimento como ellos quieren hacerlo. Después, cuando hablamos de eso, es que debemos entender que cuando hablamos de comida, de alimento para los países pobres, normalmente se habla de los más baratos, de los más económicos, del alimento que los otros países no lo ocupan y lo van a dar a los pobres. Pero entonces eso contradice al próximo punto, dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Si los pobres reciben, un alimento lo más económico posible, como por ejemplo yo he viajado en África y la comida más sostenible o más económica es un polvo de pez que lo llaman. Entonces esos polvos de peces se vende muy económico, muy barato y la gente lo compran y comen casi todos los días de ese comida, es lo que hay en el momento. Sí, ese polvo de pez. Pero una vez yo leí un artículo qué significa cómo lo hacen ese polvo de pez. Entonces ahí explican que prácticamente todos los restos de la industria de peces, que son cabezas, cola, los huesos y todo que se tira, entonces lo secan y lo muelen. Entonces peces enfermos, peces muertos, peces podridos, todo están en ese polvo de pez. Pues la gente lo come porque es lo más barato. Pero eso no es ni sano ni bueno. Entonces, número 2 y número 3 están en una contradicción en el momento. Entonces, debe ser un organismo, un sistema internacional que prácticamente vigila qué es que se vende, qué es que se da a los países pobres, si eso es otra vez saludable, si es bueno, si es esto, y otra vez entramos a un gobierno dictatorial que prácticamente corta, o sea, eso no es saludable, no lo puedes vender, bancarrota, olvídate, no hay mercado para ti, no hay mercado para ti. Solo este producto se pueden vender en los países pobres y en el precio tal que ellos lo pueden alcanzar. Eso en el momento es imposible. Se necesita un sistema global internacional donde es posible que se monitora o se supervisa la extensión y la venta y la distribución de productos. Número 4. Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Una vez más, cuando uno lo lee, dice, eso es estupendo, qué bueno, yo puedo terminar en África mi escuela secundaria y continuar en la Universidad de Estados Unidos o en Alemania o donde sea, porque la educación, la sistema educativa sería equitativa. ¿Qué significa? Sería internacionalmente reconocida. Pero eso no funciona en realidad. En el mismo Estados Unidos, un estado con otro estado ya tienen regulaciones diferentes en la educación. Y terminando una universidad en Estados Unidos, si uno va en un otro estado,
esa educación posiblemente no es reconocida. Igual está en Alemania y en muchos otros países. ¿Qué significa? Que para que objetivo número 4 se alcanza, deben llegar los países a un sistema educativa nueva, internacional, que se prácticamente distribuye y se acepta por todos los ministerios de educación mundialmente, y desde ahí adelante se enseña solo esto y se enseña igual como en países de España, así como el país de Perú, así como en Bolivia, así como en México, así es en Suecia o en los países africanos, Asia, India, todo enseñan igual. Es un asunto otra vez muy difícil. Significa que todos los países deben tirar todo lo que ellos tienen hasta este momento y aceptar ese sistema internacional. Para otra vez vamos a llegar a la misma conclusión, que para eso se necesita un poder internacional que puede imponer este punto objetivo 4 para que se alcance un sistema internacional y de calidad que es equitativa y promueve oportunidades para todos. En el momento, si una persona termina medicina en Europa, esa educación no está aceptada en Estados Unidos. Si alguien termina como médico, doctor médico en Latinoamérica y viene a Estados Unidos, no está aceptada su educación. Para que la educación esté equitativa, debe enseñarse lo mismo, que automáticamente requiere que también la tecnología de medicina debe ser la misma, porque si no, ahora tenemos máquinas distintas regulaciones en los hospitales, todo es distinto y por lo tanto la educación no se acepta. Pero si para llegar a objetivo 4, pues debemos llegar a una unificación de criterios médicos, de terapias médicas y de todo además. Otra vez llegamos a ese objetivo que se puede alcanzar solo si hay un poder internacional que lo impone, que primero lo desarrolla, porque alguien debe desarrollar esto. Eso es un equipo enorme de personas que debe trabajar en esto. Objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderarla a todas las mujeres y niñas. También cuando lo lee uno, para nosotros eso es maravilla, es muy bueno, es justo, es correcto. Pero entonces cuando llegamos a la práctica nos recordamos que hay países que ese punto, ese objetivo contradice su cultura, contradice su religión. Imagínense que todos los países islámicos, especialmente que son más conservativos, pues eso ellos no lo pueden aplicar. Nosotros sabemos qué sucede ahora en países talibanes, en países musulmanes. Ellos no consideran el género igual. Entonces otra vez llegamos que si queremos tener ese objetivo por todos los lugares, a todas las mujeres, como dice aquí, pues hay que violar la libertad de esos países, obligarle, ponerle un revólver al presidente en la cabeza y decir: si tú no lo haces hasta 2030, ya no vas a vivir más. Entonces, ya otra vez un poder internacional que es dictatorial, que impone cosas a los países, y aquí toca también cosas de la religión. Si no nos gusta lo que creen la gente, pues deben cambiar ellos, no nosotros.
Y eso, claro, de punto de vista occidental, claro, es la igualdad, es lo correcto y todo, pero de punto de vista de ellos, eso Ya. no es lo correcto. Aunque el punto que usted está tratando, disculpe que le interrumpa, tiene que Sí, ver, ese que habla de la igualdad de género, hoy en día se ha colocado otros tipos de géneros y se ha querido colocarlo al igual, ¿no? El lesbianismo, homosexualismo y todo ese asunto y quererlo también colocar al par de hombre y mujer, o sea que tiene que ver también que afecta a la parte religiosa también en ese sentido, ¿no? aquí no habla de otros géneros, habla de la mujer, porque la mujer en muchos lugares todavía no tiene los mismos derechos como el hombre. Hasta en Estados Unidos todavía una mujer recibe menos salario que un hombre, que Varios significa países. que no se considera igual. Son algunos países ya europeos que están avanzados hasta tal punto que de verdad la mujer y el hombre son igual en su forma de verlo, pero por ejemplo tenemos el problema de eh, Afganistán, donde la mujer no puede ir a estudiar Estudiar, a en la prepararse. escuela, no puede prepararse, no hay igualdad de ninguna manera. En todos los países árabes, pues la mujer se siente atrás en el autobús, no puede sentarse en el mismo lugar donde están los hombres. No podía manejar automóvil, ahora están prácticamente avanzando en esto que permiten a una mujer puede manejar su propio vehículo, pero antes no se permitía. Entonces hay es un tema muy grande y no hay igualdad. En acuerdo de su religión, de su tradición, no hay una igualdad de la mujer y el hombre. Y no solo en los países árabes, hay países africanos, hay países asiáticos que lo creen lo mismo. Entonces, para alcanzar una unidad en este punto, pues debe venir un poder internacional y decir, te demos tantos años para arreglarte y si no te arreglas, pues o sanciones, no puedes comprar ni vender, o si no, aquí está el revólver en tu cabeza y te vamos a matar y ya está. Entonces, otra vez llegamos a lo mismo. ¿Quién va a hacer esto? Las Naciones Unidas no tiene esa potestad, es solo de consejería, pero como firmaron todos los países, entonces te van a decir, bueno, has firmado, debes hacerlo, ya se convierte en una obligación. Y vamos a ver que hay un punto que habla de la responsabilidad de los países y que sí. Ya, y es lo Y que mismo sí que se... ha querido hacer hoy en día otros gobiernos con Rusia, ¿no? Cerrarle todas las posibilidades para que Sí, se actúe tal como los demás. Y es un asunto que no han podido lograrlo. exactamente. Y los rusos están mencionando exactamente lo mismo, que prácticamente no hay una igualdad de los poderes, que todo lo que dice Estados Unidos, el mundo lo sigue, no lo cuestiona y quien no está de acuerdo pues es sujeto de sanciones. Ya. Y eso es que está viniendo prácticamente, lo sabemos proféticamente que eso es que va a Ya. O suceder. sea, eso sería parte del cumplimiento de la profecía Exactamente. de la Agenda 2030 también, Sí, o sea, en ese sí, sentido. sí. En ese sentido, digamos, las bestias, las dos bestias de Apocalipsis 13 se muestran aquí. Es una bestia que propone la agenda y la otra bestia después la impone al resto del mundo. Ya. Claro. Y ahí Interesante. estamos. Ya. Vamos a ver más después. ¿Sí? Seguimos con los puntos para terminarlo en tiempo. ¿Sí? Bueno, número 6, objetivo 6. Garantiza la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Pues eso es muy bueno también. Agua, pues eso se puede alcanzar. Yo creo que cada gobierno, si le dan un poco de dinero, pueden hacer fuentes, buscar fuentes,
ríos y todo eso y buscar una forma de alcanzarlo. Eso sería muy bien, eso ayudaría la agricultura y los otros puntos. Objetivo 7. Garantiza el acceso de una energía accesible, fiable, sostenible y moderna para todos. Bueno, otra vez llegamos a un asunto internacional que es muy difícil alcanzar. Sabemos que la electricidad es para hoy lo que es el moderno, que es sostenible y que es ecológico, pero para eso se necesita plantas nucleares, sumamente cara. ¿Y cómo se va a distribuir esto? Otra vez se necesita un poder internacional que dice, bueno, aquí vamos a tener la planta nuclear que da electricidad para tal país, y hay una otra que hace esto y otro. Se necesita una globalización de la planificación de energía y distribución de energía, porque en este momento sabemos que los países árabes son que venden el petróleo, también los rusos venden petróleo, Venezuela vende petróleo, entonces ahí se concentran todos los puntos de la energía y a quien ellos quieren vender, pues vende, a quien no quieren, no venden. Entonces ya no hay una igualdad de ninguna manera. Y ellos ven que con la venida de la electricidad, la venta del petróleo no será más posible, entonces ya aumentan los precios y las cosas se hacen muy difícil. Pero bueno, es una buena idea de distribuir la energía en los países, pero otra vez debe ser un poder internacional que lo hace para que eso sea viable y posible. Objetivo 8. Prometer el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en el ejemplo pleno y productivo en el trabajo decente para todos. Bueno, también una excelente idea, pero ¿cómo sucede eso? Eso sucede cuando, por ejemplo, en la fábrica de Ford de Estados Unidos, pues ellos hacen plantas de producción de los carros en los países pobres. Bueno, está bien porque se crea trabajo para los pobres, ellos ahí pueden hacer sus automóviles que serán más económicos y todo eso, pero entonces ¿qué hacen ellos? Quitan trabajo en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos la gente se queda sin trabajo para que dar trabajo a los países pobres. Otra vez llegamos a un asunto de logística y de distribución. Entonces los países pobres deben producir algunos productos que no se producen en los países que ya existe esa producción. ¿Quién va a distribuir esto? ¿Quién lo va a organizar? Un poder internacional que vigila, que supervisa y que decide qué país qué es que va a producir y qué país que no puede producir tal y tal cosa para no hacer competición a los otros. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Es exactamente de qué hemos hablado. El punto 8, un punto muy parecido, pero ahora ya con la industria mencionada. Entonces los países que tienen la industria desarrollada deben prestar a los países pobres para que ellos también puedan desarrollar una infraestructura industrial y que tienen iniciativa, que tienen innovación y todo eso. Bueno, eso es otra vez muy difícil porque los países que tienen, pues no quiere dar a los países que no tienen. Cada uno tiene su copyright, cada uno protesta si alguien empieza a hacer el mismo producto. Entonces ahí otra vez llegamos a un
a un poder que hace que coordina la distribución de la industrialización y de innovación. Y que podemos ver hoy día es que todas las industrias pequeñas desaparecen porque la industria grandes, ellos producen mucho, producen más económico y entonces la industriación pequeña no puede resistir en la competición y se muere. Así que esto en realidad muy difícil para alcanzarlo. Objetivo 10. Reducir la desigualdad dentro y entre los países. Pues eso es con punto número 1, eliminar los pobres. Número 2, eliminar el hambre. Claro, ¿y cómo se hace eso? Pues hay que dar dinero a los pobres. ¿Quién lo va a dar? Pues lo que tiene. ¿Y quién va a decir quién da y cuánto da? Eso otra vez llegamos en lo mismo. Un poder internacional que amenazan a los países ricos que si no dan, pues serán consecuencias. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, muy buena idea, pero para eso se necesita, si estamos hablando de seguridad, inmediatamente hablamos de policía. Si hay policía, hay que tener mucho policía, hay que poner mucho ejército para que todos estén seguros. Entonces todos los criminales deben estar en las cárceles. Y otra vez llegamos a este punto, un gobierno, un poder increíble, policial, que debe prácticamente mantener toda esa estructura para que los humanos se sienten seguros, iguales, resilientes, sostenibles. Y entonces es una policía que no solo combate la criminalidad, la seguridad, sino resilientes y sostenibles. Es una supervisión súper avanzada que vigila no solo el asunto de criminalidad, pero también los otros. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Bueno, ahí está. Lo tenemos eso, pero garantizar que eso lo van a tener todos, pues eso no hay ninguna garantía. Debe ser un gobierno que lo garantiza, un poder. Número 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Ya tenemos las dificultades de combatir. Algunos países dicen que sí, otros países dicen que no. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero, eso cuesta cambio de estructuras, cambio de producción, y hay países que dicen que no. Entonces hay otros países que invierten el dinero y otros no. Entonces otra vez llegamos en lo mismo. Debe ser un poder que dice que todo que no se cambian en el sentido del sistema climático, pues deben sufrir sanciones. Es interesante, aquí está objetivo 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible. También excelente idea, pero cuando llegamos a la práctica, pues necesitamos a alguien que lo impone, porque si no, cada país busca su propio interés. Beneficios. Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, combatir la
desertificación y de tener el invertir de degradación de la tierra, de tener la pérdida de biodiversidad. Está bien, también suena muy bien, pero sabemos que en Brasil están quemando los bosques y nadie puede hacer nada, hasta esconden quién lo hace porque se necesita para el avance de la industria, de la agricultura, queman los bosques. Entonces, otra vez llegamos, ¿quién va a obligar Brasil que paran de quemar el Amazonas? Pues debe ser una forma internacional que le prohíbe y que le obliga que paran de hacerlo. Si no, o sea, hay que ser una policía internacional que intervenga para hacerlo. Punto 16. Promover sociedades pacíficas, inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso de la justicia para todos y crear instituciones eficientes, disponibles, inclusivas a todos los niveles. Y ahí digamos, ¿quién cuidará ese sistema? Pues hay que crear un sistema judicial para introducir justicia, igual como tenemos que introducir seguridad, hay que también introducir justicia. ¿Qué significa eso? Juicios, leyes internacionales, policía internacional, crear infraestructura, instituciones. ¿Qué son las instituciones de juicio? Esos son la policía, los juzgados, los abogados, y que debe ser eso internacionalmente. Que si yo voy en África, cometo un crimen, desde África me acusan y me juzgan aquí en Estados Unidos y las leyes son iguales. Otra vez, para eso se necesita una institución enorme que crea las leyes internacionales y que todos se someten bajo ese poder. Y el último objetivo 17 es fortalecer los medios de implementación y revitalización de Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que todos deben colaborar en esos 17 puntos. Antes de terminar, es interesante a ver el texto más ampliado del punto 16, que habla de la justicia y habla de la supervisión, y ahí está, nuestros gobiernos tienen la responsabilidad principal del seguimiento y revisión a nivel nacional, regional y mundial en relación con el progreso realizado en la implementación de los objetivos y metas en los próximos 15 años. Entonces, ¿qué sucede? Si un país desobedece, ¿quién es responsable? El gobierno. Ya viene Estados Unidos y le dice, ¿tú por qué no has aplicado esto y esto? Ahí está, estamos responsables. Entonces, ¿quién es responsable? El gobierno. ¿Cómo el gobierno alcanza las metas? Pues imponiéndolo a todas sus compañías, a todas sus instituciones dentro del país. Y si no se alcanza en los 15 años, pues vamos a pedir cuentas a todos esos países. Entonces, que nosotros podemos ver que las cosas tienen una apariencia muy bonita, pero cuando llegamos en la práctica y cómo se puede conseguir esos objetivos, todos los objetivos llegan a una misma conclusión, que esa agenda es prácticamente una propuesta de un gobierno internacional, un poder internacional que mantiene, que impone y que castiga a todos que son desobedientes y no siguen esta agenda. Así es. Muchas gracias, Pastor Petco, por la
amplia explicación de esos 17 objetivos, ¿no? Que tiene que ver con la Agenda 2030. Y seguramente, como usted dice, aparentemente cada uno de ellos es muy atractivo, o sea, son cosas que se hacen necesarias y son muy interesantes si se aplican, ¿no? Pero el asunto, como usted ha mencionado, detrás de eso tiene otras cosas que va a llevar también al cumplimiento de las profecías, ¿no? Que es el tema que vamos a ver a continuación la próxima semana. Cómo esto puede afectar o tiene que ver con las profecías, tiene que ver con la parte bíblica también, afectará esto a la iglesia y cómo va a afectar a la iglesia, ¿sí? O sea, esta es la pregunta que quizás pueden ustedes estar haciéndose en este momento de esa agenda 2030. Y si miramos, ya al comienzo el pastor nos presentaba de dónde se originó, ¿no? Y cómo fue presentada. Y ahí en esos 193 estados miembros de las Naciones Unidas, cómo lo aplaudieron y cómo fue recibido, ¿no? Y aunque se han hecho modificaciones, como usted lo presentó, pero seguramente esto tiene que ver algo con la profecía. Es la pregunta que quizás podemos hacernos, pero no la vamos a responder ahora. Seguro, y vamos a ver en la próxima presentación vamos a mencionar las profecías. Prácticamente aquí se tocan varios puntos. Uno punto es el asunto del milenio, que muchas personas lo consideran que eso es la descripción del 1000 años, prosperidad y buena vida, paz y prosperidad. Pues eso es la idea de esa agenda, establecer o renovar la esperanza de un milenio. Y vamos a ver las profecías. También cuando se habla de la igualdad de las personas, eliminar las pobrezas y todo eso, eso no es nada nuevo, eso es prácticamente que prometían los comunistas. Los países comunistas prometían igualdad, terminar la pobreza, no hay hambre para la gente. Y yo crecí en un país comunista y ahí casi cada día en el radio escuchábamos eso de igualdad, 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 pero ese era el mensaje. Eso fue el mensaje constante, pero sabíamos dónde llegó. En realidad prácticamente teníamos 3 tipos de muebles y todo el mundo compraba los mismos muebles. Entonces vas en la casa del vecino y él tiene los mismos muebles que tú tienes, porque no hay más que comprar, es lo mismo. Y la individualidad de las personas se debía someter totalmente, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a una igualdad? Es imposible. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo, pero vamos a ver más en la próxima. Interesante, sí. Y es imposible, como usted ya lo ha presentado, que eso se lleve a cabo, ¿no? Así es. A no ser que algo suceda, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente presentación, qué es lo que va a pasar. Así de que muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a terminar con una oración en la presentación del día de hoy. Pastor, por favor. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que hemos tenido de presentar esos temas tan importantes, que es parte de los señales del tiempo y nos muestran que ya es muy cerca tu venida. Ayúdanos, Señor, prepararnos. Amén. Ayúdanos a poder ver y reconocer los señales y también ser disponibles de tomar las decisiones necesarias para cambiar nuestra vida, cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de trabajar, para poder con certeza llegar un día a la salvación y ser obediente de tu ley y reflejar tu carácter, Señor, como tú lo has demostrado en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, queridos amigos y hermanos, agradecemos por la oportunidad que nos han regalado de poder estar con ustedes en su casa, su oficina, su trabajo, donde quiera que ustedes estén, y poder compartir con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado. Están invitados, no se vayan a perder el siguiente tema. Pastor Petco está invitado a que nos acompañe para que podamos definir esta parte, la parte profética que no se ha hablado el día de hoy. Así de que muchas gracias y hasta la próxima semana.